Hola, bienvenido. Mi nombre es Orlando Hernández. Yo voy a ser el instructor para esta clase sobre comprensión bíblica. Me da mucha alegría que tú hayas tomado la decisión de estudiar más la Biblia y comprenderla de una manera más profunda. Espero que esta clase sea de bendición para ti. Esta clase es para todos los que estén dispuestos a aprender más de la Biblia, ya sea ya seas tú alguien que haya estado en la iglesia por mucho tiempo, que tengas mucho conocimiento, o que acabes de entrar a la iglesia, o si no eres cristiano. Este, mi, mi propósito en dar esta clase es de que todos los que quieran aprender más acerca de la Biblia, que tengan preguntas acerca de la Biblia, puedan entender lo que la Biblia enseña y más importante que puedan venir a una experiencia personal con Jesús, que puedan aceptar a Jesús como su Salvador, y que puedan experimentar esa paz que Él trae. Este, Hay varias cosas que precipitaron esta clase. Creo que hay una gran necesidad aún dentro de la iglesia para que la gente pueda entender la Biblia por sí mismo. Yo creo que la mayor parte de nosotros hemos dependido demasiado sobre personas que tienen conocimiento y aceptamos a ciegas, hasta cierto punto, lo que ellos dicen, siempre y cuando estén citando la Biblia. Y yo creo que eso es algo muy peligroso. Creo que Dios nos dio la Biblia para que podamos entenderla. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea pueda ser salvo. La salvación es algo individual, es algo personal. Y mientras es cierto que podemos aprender de pastores y maestros, yo mismo soy un instructor, y enseño la Biblia. Mi meta es de que cada persona pueda tomar la responsabilidad de ir a la Biblia y entender lo que Dios está tratando de comunicarle a él personalmente. Así que am, durante el año pasado han pasado muchas cosas. No hay necesidad de entrar en detalle. Todos sabemos lo que ha pasado con la pandemia y con la respuesta que nuestro gobierno ha dado y muchas cosas que han pasado en el último año. Personalmente, yo no sé si tú has perdido a alguien en tu familia ah, ah, por razón del COVID o otra enfermedad. No sé si has perdido tu trabajo, no sé si has perdido tu negocio, amigos. La verdad es de que tantas cosas han pasado en el año pasado que muchos se han puesto a reflexionar sobre el valor de la vida, sobre el sentido, que tiene sentido la Biblia, disculpe, la vida, qué propósito tenemos al estar aquí, o quizás todo esto pues realmente pues es la vida, ¿no? O sea, no hay ningún propósito ah, que embarque a todos nosotros. Al final del día quizás somos solamente producto de la evolución, así que por consecuencia pues solamente estamos en otra fase de la evolución y pues vívela como quieras porque pues mañana quizás moramos, ¿no? Pero yo creo que la mayor parte de nosotros nos damos cuenta de que la vida está llena de propósito y evidencia de que está llena de propósito es el hecho de que cuando estamos a punto de morir sentimos miedo y no queremos morir porque no fuimos creados para morir. Y así que en fin, yo creo que muchos de nosotros, quizás tú, estás buscando respuestas acerca de lo que está pasando, acerca de lo que va a pasar. Hay, hay relatos de lo que está ah, delante, de frente de nosotros. Igualmente gente dentro de la iglesia haciendo predicciones acerca de lo que va a pasar. Así que lo importante es entender qué es lo que la Biblia realmente enseña. La Biblia tiene algo que decir al respecto de lo que está pasando hoy en día. Am, y si lo tiene que decir, ¿qué es? ¿Cómo podemos entenderlo? Así que durante el transcurso de esta clase vamos a estar tocando muchos temas. Espero que tú estés dispuesto a acompañarnos cada semana. Y conforme vayamos estudiando más, vas a comprender más qué es lo que la Biblia enseña acerca de los tiempos en los cuales estamos viviendo y qué es lo que nos espera en el futuro. En esta primera lección vamos a estar tocando los principios básicos de cómo podemos entender la Biblia, cómo podemos interpretar la Biblia de una manera correcta, de una manera que no contradiga lo que la Biblia enseña. Así que
vamos a estar tocando lo que este folleto enseña. Este folleto es el primer guía que vamos a usar para nuestro primer estudio. Si aún no lo has recibido, yo te lo puedo enviar por correo electrónico. Así que me puedes enviar un mensaje. Mi correo electrónico es orlando.hernandez@haa.org y mi número telefónico es 928-614-9411. Si tienes alguna pregunta, me la puedes enviar por correo electrónico o por mi celular. Así que yo quiero que tomes responsabilidad de llenar el folleto por tu propia cuenta durante la semana y que uses este resumen como un suplemento, como una añadidura a lo que tú ya has estudiado personalmente por medio del folleto y la Biblia. No quiero que el resumen sea lo único que tú estudies, porque quiero que tú vayas a la Biblia por ti mismo y entiendas y estudies y sepas por tu propia cuenta qué es lo que está diciendo la Biblia y no solamente te creas lo que yo estoy diciendo. No porque yo te voy a mentir, sino porque yo soy humano y yo puedo cometer errores. Así que te exhorto, te animo a que tú tomes responsabilidad y hagas el folleto y después escuches el resumen y ojalá que nos puedas acompañar para nuestra sesión de pregunta y respuestas cada jueves a las 8 de la noche, hora central. Ok, esta primera parte de nuestra clase va a tener dos resúmenes. La primera parte del resumen va a tocar en los principios básicos y la segunda parte del resumen va a amplificar más esos principios, al igual que traer historia y vamos a hablar un poco acerca de cómo recibimos la Biblia y cómo podemos saber que podemos confiar en la Biblia, porque al final de cuentas, si este libro solamente es un libro entre un montón de escrituras santas que debamos seguir, entonces pues realmente no tiene ningún significado. ¿Cómo te puedo decir? No tiene ningún significado real, solamente es un buen libro. Y bueno, pues puede tener cosas buenas, pero al final del día no tiene peso verdadero sobre la vida que vivimos. Así que vamos a ver evidencia por la cual creemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios, y por la cual podemos confiar en lo que Dios dice. Así que te invito a que nos acompañes. Esta va a ser la primera parte. Y si tienes alguna pregunta, como te digo, comunícate conmigo y yo haré lo posible para contestar tu pregunta. Así que vamos a empezar con una pequeña oración y vamos a empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy tantas gracias por cada persona que está escuchando este resumen. Mi deseo es de que ellos puedan entender más la Biblia y puedan llegar a un conocimiento personal de Jesús. Te pedimos por tu Espíritu Santo que nos guíe, que nos hable y que podamos comprender tu palabra en Jesús. Amén. Vamos a ver ciertos principios. Yo voy a enviarles a cada uno de ustedes un resumen del estudio que he hecho, que deletrea los versículos y ustedes pueden estudiarlo más a profundo en su propio tiempo. Así que vamos a empezar a abrir la Biblia. Hay algunos de ustedes que quizás no están muy familiarizados con la Biblia y cómo usar la Biblia. Así que voy a dar un pequeño ejemplo de cómo funciona. En tu folleto encontrarás que hay preguntas y las preguntas te dirigen a ciertas citas bíblicas, como puedes ver ahí. Ahí dice 2 de Pedro 1, versículo 21. Así que básicamente vas a ir a tu índice, que es el contenido al principio de la Biblia, y te va a mostrar en qué página se encuentra tal libro. Entonces tenemos lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son todos los libros que fueron escritos antes de que Jesús viniera. El Nuevo Testamento son todos los libros que fueron escritos después de que Jesús viniera. Y el primer libro del Antiguo Testamento es Génesis. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Así que básicamente buscas el libro, después vas al libro y encontrarás que al principio del libro hay números. Hay un número grande, como se puede ver ahí, y hay números pequeños abajo de ello. Entonces básicamente ese número grande es el capítulo
Y los números pequeños son los versículos. Cada capítulo tiene versículos. Y cada vez que empieza un capítulo nuevo, los números de los versículos vuelven a empezar desde el 1. Así que el primer versículo, la primera cita bíblica que vamos a ver, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Yo voy a empezar a acelerar y ir un poco más rápido. Ustedes pueden pausar el video en su propia casa y tomarse su tiempo, pero por cuestión de tiempo voy a acelerar. Así que en 2 de Timoteo 3, versículo 15, dice así: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, quiero que entiendas algo. El propósito de nuestra clase no es simplemente aprender teoría, no es solamente aprender ideas, conceptos. El propósito de este estudio bíblico es que tú llegues a entender el amor que Dios tiene por ti y la salvación que Él te ofrece en tu vida, y que tú puedas llegar a aceptar esa salvación en tu corazón y que tu vida pueda ser transformada. Obviamente hay otras cosas, otros conceptos, ideas que vamos a estar viendo, pero cada idea y cada concepto se conectan a este punto principal, y es de que Dios es amor y de que Jesús quiere salvarte de tus pecados. Entonces, si no aprendemos nada más, eso es lo más importante. Ahora, eso no significa que lo otro no es importante. Lo que significa es de que si no aprendemos esto principal, lo otro, la teoría, las ideas, los conceptos que podamos aprender y comprender y aún explicar a otros, no van a servir de mucho, no van a ser de poco valor. Así que ese es el propósito principal: aprender acerca de Jesús, su carácter, y aceptarlo en nuestras vidas. En Santiago 2.19, está casi al final de la Biblia, Santiago 2.19, vemos un punto muy importante. Santiago 2, versículo 19. Dice: tú crees que hay un Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sabes, no es suficiente saber que Dios existe. Satanás sabe que Dios existe. Los demonios saben que Dios existe. Y ellos creen en el sentido que ellos saben, pero obviamente no creen a la salvación. Lo mismo puede suceder contigo y conmigo. Nosotros podemos saber que Dios existe al ver la naturaleza, al ver lo que todo nuestro alrededor. Es innegable negar que esto fue diseñado por alguien, que hay un Dios, ¿okay? Pero eso no es suficiente. La creencia a la cual nosotros nos estamos refiriendo cuando decimos que hay que creer en Dios tiene que ver con con rendirnos ante Él, con una entrega, es una palabra más adecuada, con una entrega en la cual permitimos que Él guíe nuestra vida. Y tenemos fe, creemos, tenemos confianza de que Él nos ama, de que Él quiere lo mejor para nosotros, y por consecuencia esa creencia nos lleva a vivir nuestra vida de una manera que mostramos que confiamos en Él. Eso es fe. Vamos a amplificar más esa idea de la fe en el futuro, en una idea, en un estudio que toque específicamente sobre la fe. Vamos a continuar. Juan 7:17, el Evangelio de Juan, Juan 7:17. Dice así: si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Aquí Jesús estaba hablando, y básicamente lo que él está diciendo es de que si alguien realmente quiere seguir lo que Dios quiere que él haga, él va a poder entender. Él va a poder entender la doctrina o la enseñanza. Ahora, aquí hay un punto muy importante que quiero que entiendas. El entender la Biblia tiene mucho más que ver con tu corazón que con tu cabeza. Ahora, esto no significa que no tienes que pensar y esforzarte a entender ciertas ideas en la Biblia. Lo que significa es de que si tu corazón no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, tú no vas a comprender, porque la verdad es de que no quieres comprender. ¿Por qué? Porque hay ciertos pecados que nos gustan y no queremos dejarlos. Entonces, si no tienes ese deseo, yo tengo buenas noticias para ti. Dios puede darte hasta el deseo de hacer su voluntad, si estamos dispuestos a ser cambiados. Entonces, lo principal es estar dispuestos a seguir lo que Dios nos dice. Y si estamos dispuestos, Dios nos puede mostrar y Él nos puede enseñar lo que es verdad. Vamos al siguiente versículo. En 2 de Corintios 4:4. Es un libro que está en el Nuevo Testamento. 2 de Corintios 4:4 o 2 Corintios 4:4.
Dice así. Pablo es el autor de este libro. Dice, vamos a leer desde el versículo 3, que si nuestro evangelio está aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, ¿quién es el Dios de este mundo? Ahora, nota que la palabra ahí Dios es con D minúscula, no con D mayúscula. En otras palabras, está hablando acerca del que controla este mundo en un sentido, en un grande sentido, y ese es Satanás. Satanás se encarga de que cuando nosotros no estamos dispuestos a seguir lo que Dios nos muestra, Él se encarga de engañarnos, Él se encarga de cegarnos. Ahora quiero que entiendas algo acerca de cómo funciona el engaño. Generalmente hablando, nadie se cree un engaño sabiendo que es un engaño. Creemos los engaños porque tienen cierta similitud a la verdad. Tienen suficiente similitud a la verdad para parecer verdad, y es por eso que son engañosos. Ahora, mientras más verdad tenga un engaño, más engañoso es, porque el engaño es más difícil de entender o de discernir. Es por eso que es tan importante entender lo que la Biblia dice para que no seamos engañados. Ahora, el engaño viene cuando nosotros creemos algo que no sea cierto. Y es específicamente difícil no creer un engaño cuando queremos que ese engaño sea cierto. ¿Sí me entiendes? O sea, déjame darte un ejemplo. Si yo al leer la Biblia entiendo que Dios quiere que empiece a hacer algo o que deje de hacer algo, si yo en mi corazón no quiero hacer eso, estoy en parte interesado en que lo que yo esté leyendo no sea cierto. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que hace el diablo es de que yo al rechazar la verdad que Dios me está mostrando, él me guía a creerme una mentira y por consecuente me ciega para que yo no pueda creer en la verdad. Así que es tan importante tener humildad y decir, Dios, yo quiero aprender, yo quiero saber qué es la verdad. Por favor, toma mi orgullo, toma mi deseo de no seguirte, yo quiero seguirte. Y si somos humildes y estamos dispuestos a decir, Señor, por favor, enséñame, aun si no me gusta, aun si yo estoy equivocado, enséñame. Si tenemos esa humildad de un niño pequeño, Dios nos puede enseñar. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con la oración. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1 y versículo 5. Ahora hay algunos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo realmente no puedo entender la Biblia. No soy lo suficientemente estudiado o lo suficientemente inteligente para estudiar la Biblia. ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? Santiago capítulo 1 y versículo 5. Dice así. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, amigo, si tú sientes como que no tienes suficiente sabiduría o inteligencia, pídesela a Dios y cree que Él te la va a dar. Y sabes, es fascinante de que yo me he dado cuenta que entre uno más estudia la Biblia, más crece su intelecto. ¿Por qué? Porque tú al leer la Biblia, tú no estás leyendo un libro de origen humano. Tú estás llevando tu mente a que interactúe con pensamientos divinos, pensamientos de Dios, que son sumamente más altos que cualquier pensamiento humano. Y por consecuencia, tu mente se expande, tu mente crece, tu mente se llena de vigor, de vida, de energía. Así que te vas a dar cuenta que conforme tú más te acerques a Dios y a su palabra, tu mente se va a expandir y tu intelecto por consecuencia se va a expandir. Vamos a San Juan, el Evangelio de San Juan, que es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan 16, versículo 13. Juan capítulo 16 y versículo 13. Y dice así: Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Así que mira, el Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los profetas y a los apóstoles a escribir la Biblia, es el mismo Espíritu Santo que a tu lado puede estar en este momento para enseñarte lo que es verdad. Él es
en el significado más completo de la palabra, el maestro de la Biblia. Yo soy un instructor, yo también he aprendido, pero yo también estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo no soy infalible, yo puedo cometer errores, pero es por eso que pedimos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que podemos tener confianza de que si estamos dispuestos a seguir la palabra de Dios, Dios nos va a enseñar. Ahora, es por esta razón que nosotros oramos al principio de nuestro estudio, porque reconocemos que este libro no solamente es un libro de historia, que contiene ciencia, que contiene lógica, que contiene explicaciones, es un libro espiritual. Y para que nosotros podamos apreciar y entender estas cosas espirituales, tenemos que tener ayuda espiritual de Dios, del Espíritu Santo. Así que no abras la Biblia sin antes reconocer ante Dios en oración de que necesitas su ayuda y confiando que Él te la va a dar. Vamos al siguiente punto. Siguiente punto. Vamos a empezar ahora a detallar un poco más la manera específica en la que podemos llegar a conclusiones verdaderas sobre cualquier tema que se encuentra en la Biblia. Vamos al libro de Isaías. El libro de Isaías está casi a la mitad de la Biblia. Si partes tu Biblia a la mitad, estás casi por seguro de llegar al libro de Isaías, quizás un poquito adelante o un poquito atrás. Estamos en el libro de Isaías, versículo 28. Disculpe, capítulo 28 y versículos 9 y 10. Isaías 28, 9 y 10. Y dice así: ¿A quién le enseñará conocimiento? ¿O a quién le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así que aquí la pregunta se está haciendo: ¿a quién es que Dios va a enseñar entendimiento? A los bebés, a los que han sido destatados, a los que han sido arrancados del pecho. ¿Y cómo es que lo va a hacer? Lo va a hacer mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, un poquito allá. ¿Qué significa esto? Espiritualmente todos somos o hemos sido a un punto bebés, en el cual necesitamos instrucción, necesitamos ayuda, necesitamos que nos vayan guiando. ¿Y cómo es que Dios hace esto? Por medio de su palabra, lo hace por mandamiento tras mandamiento, un poquito aquí, un poquito allá. En otras palabras, cuando Dios nos va enseñando, Él nos enseña un poquito de esto aquí, un poquito de esto allá, un poquito de esto ahí, un poquito de esto allá. Es por eso que es importante, al tratar de entender cualquier tema de la Biblia, encontrar todos los versículos en la Biblia que tocan sobre ese tema. Por ejemplo, si tú fueras a encontrar un versículo que hable acerca de la salud, ¿no? Y tomas este versículo y piensas que este es el único versículo que hay en la Biblia al respecto de este tema, o ignoras los otros versículos que tocan al respecto de este tema, es muy posible que tú vas a terminar con una conclusión incompleta y posiblemente hasta errónea, por el hecho de que no has tomado en cuenta todos los otros versículos. Ahora, esto no significa que los versículos se van a contradecir. Lo que estoy tratando de explicarte es de que los versículos de la Biblia que tratan sobre cada tema van a ampliar la imagen, van a ampliar la idea de este tema como la Biblia lo presenta. Y es muy importante comparar todo lo que la Biblia dice en cada tema. Mira, el riesgo es este. El riesgo es de que tú vas a tomar un versículo de cualquier tema. Vas a tomar este versículo y tú vas a pensar de que este versículo quizás es todo lo que la Biblia tiene que decir, y por consecuencia te faltan muchos otros detalles que te dan una idea completa de lo que la Biblia está enseñando. Y es muy fácil hacer que este versículo diga lo que nosotros queremos que diga o lo que nosotros pensamos. En el siguiente resumen voy a explicar un poco acerca de cómo mucha gente ha sido engañada, porque llega un líder, llega alguien carismático que está citando la Biblia y dicen: oh, pero no sé cómo engañó a tanta gente si estaba diciendo la Biblia, hablaba muy bonito. La verdad es de que le estaba tomando ciertos versículos, ciertas frases de la Biblia, y las estaba torciendo de tal manera que dijeran lo que él quisiera que estaba... Déjame empezar de nuevo.
Lo que pasa es de que él tomaba ciertos versículos o ciertas frases y los torcía de tal manera que hacía que esos versículos dijeran lo que él quería que ellos dijeran. ¿Sí me entiendes? Sin embargo, si la gente hubiera estudiado por sí mismos y hubiera comparado lo que la Biblia dice en todo este tema, no hubieran sido engañados. ¿Ok? Así que es muy importante comparar escritura con escritura. Poquito allí, poquito acá. Renglón tras renglón. Quiero dar otra ilustración en cuanto a este punto. A mi esposo le gusta mucho hacer los rompecabezas. Y cuando tienes un rompecabezas de muchas piezas, ya sea aquí 500, 1000 o más, es imposible que tú me puedas decir simplemente al recoger una piecita lo que este rompecabezas totalmente muestra. Sin embargo, conforme tú vayas poniendo pieza con pieza, esas dos piezas se empiezan a iluminar la una a la otra y por consecuente empiezan a iluminar a las piezas que van a ir alrededor. Te vas dando una idea. Oh, esto parece como que va a ser un río o parece como que va a ser una montaña. O tú me entiendes la idea, ¿no? Entonces, el entender la Biblia es mucho de igual manera. Um, Toma un versículo y después compáralo con lo que dice otro versículo acá. Y lo que va a hacer es de que este versículo va a amplificar y va a iluminar lo que dice este versículo. Y estos versículos, por consecuencia, van a amplificar lo que dicen los otros versículos. Ahora, ¿cómo encuentras lo que los versículos, cómo encuentras los versículos que toquen sobre cierto tema? Es muy fácil. Hay una herramienta que se llama una concordancia. Es un libro que básicamente tiene todas las palabras que se encuentran en la Biblia. Y lo único que tienes que hacer es encontrar una palabra clave, por así decirlo, que esté conectada al tema que estés estudiando. Supongamos que tú quieras saber más acerca de lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Así que todas las palabras relacionadas con el matrimonio, casar, dado en casamiento, todo ese tipo de cosas, buscas esas palabras en la concordancia y buscas todas las veces en las que esta palabra sea usada en la Biblia y lees esos pasajes. Y entonces lo que pasa es de que te vas dando una idea de lo que la Biblia está enseñando sobre este tema. Ahora, es muy importante que entiendas que por el hecho de que la Biblia no se va a contradecir, te vas a dar cuenta que la mayor parte de los versículos van a presentar cierta idea y de vez en cuando vas a leer un versículo que parece estar fuera de lugar, que parece no encajar o no entrar con lo que estás leyendo en los otros pasajes. Así que lo que tenemos que hacer es aplicar los próximos principios que voy a dar. El próximo principio tiene que ver con el contexto. ¿Qué es contexto? Contexto básicamente es entender en qué entender el pasaje por completo y entender cómo este versículo encaja en el pasaje. ¿No te ha sucedido que has estado con amigos y quizás llegas al momento de una conversación, quizás una conversación apasionada, controversial, este, y tú quizás escuchas por un poco para tratar de darte una idea de lo que están hablando y después prosigues a comentar y quizás tus amigos te ven como con algo de confusión y te dicen, oye, ¿de qué estás hablando? O como que, ¿qué onda? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, escuchaste lo suficiente como para darte una idea de lo que estaban hablando, pero quizás no escuchaste lo suficiente para realmente aprender lo que estaban diciendo y por consecuencia tú comentaste de una manera que no encajaba, que no iba con lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues no entendiste el contexto y por consecuencia malinterpretaste lo que ellos estaban diciendo. Lo mismo sucede con la Biblia. Muchas veces hay personas que toman un versículo y lo sacan del contexto. En otras palabras, no leen los versículos antes, no leen los versículos después y por consecuencia terminan con ideas equivocadas de lo que la Biblia está enseñando. Es muy importante que cuando estés leyendo la Biblia que entiendas lo que está diciendo el pasaje. Lee los versículos antes, lee los versículos después, date una idea de lo que está diciendo el autor, a quién se está refiriendo, qué circunstancias está pasando a las personas que él está escribiendo. Esto es muy importante, porque si no entendemos las circunstancias, el contexto, podemos terminar con ideas muy erróneas. También es importante que entendamos que el uso de las palabras en la Biblia es en algo diferente a como nosotros hablamos hoy en día. Déjame te pongo un ejemplo.
En la lengua español am, hay muchas culturas y las culturas tienen diferentes maneras de usar las mismas palabras. Por ejemplo, la palabra galleta para un mexicano es algo dulce, es un bizcocho, por así decirlo. Am, Sin embargo, yo tengo amigos dominicanos de la República de Dominicana que me han comentado que la palabra galleta para ellos es una cachetada. Ahora imagínate tú, estamos hablando con alguien y yo digo, sabes, me quiero comer una galleta. Está ahí un amigo mío dominicano y él quizás me ve con confusión. ¿Cómo que te vas a comer una galleta? Y obviamente ahí le tengo que explicar yo a qué me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros entendamos que la Biblia, a pesar de que ha sido traducida en español, el uso de las palabras es en un contexto hebreo, es en un contexto griego en el Nuevo Testamento. Y tenemos que dejar que la propia Biblia se interprete para que no vayamos a malinterpretar cierta palabra aquí, cierta palabra allá y llegar a una conclusión errónea de lo que la Biblia está diciendo. Ahora, quizás puedes decir, bueno, ¿cómo voy a saber? Mira, es muy fácil. Cuando tú estás hablando con alguien y ellos usan una palabra como la usé yo, la palabra galleta, me quiero comer una galleta, am, en tu entendimiento obviamente no tiene sentido decir yo me quiero comer una cachetada. Así que probablemente me vas a pedir clarificación. ¿A qué te refieres? ¿Cómo que te vas a comer una galleta? Bueno, pues, yo le muestro, ¿no? Lo que es una galleta. Y él ahí se da cuenta de que, oh, yo me estoy refiriendo a algo diferente a lo que él piensa, ¿correcto? Entonces te vas a dar cuenta tú al leer ciertos versículos de la Biblia, am, que la mayor parte van a estar diciendo tal cosa. Después vas a llegar a un versículo o dos quizás que parezcan indicar otra cosa, pero al leer el contexto como que te estás dando cuenta que quizás la idea que tú tienes no está totalmente bien. Y es ahí donde tenemos que profundizar un poquito más, analizar cada palabra, tratar de ver qué significado tenía en el hebreo, en el griego, y por consecuencia tratar de armonizar lo que vemos en la mayor parte de la Biblia con estos versículos que aparentemente se están contradiciendo. Vamos a poner esto en práctica más y verán realmente cuán simple es. Um, Ahora, hay otro principio, ya estamos casi llegando al final de este estudio, de este resumen. Hay otro principio que es muy importante. Um, en cada lenguaje hay expresiones figurativas. Por ejemplo, en inglés hay una expresión que dice la gente cuando algo les costó mucho dinero, compran una casa o un carro y dicen, no, me costó un brazo y la pierna, o me tuve que sacar un ojo, algo así, ¿no? Obviamente, entendemos por el contexto de la conversación que él no se tuvo que cortar literalmente la mano para poder comprar su carro o para poder comprar su casa. Pero entonces, ¿qué es lo que está comunicando? Él está comunicando que le dolió, financieramente hablando. Ahora, ese principio de poner atención a la conversación, al contexto y decir, bueno, obviamente esto no puede ser literal, así que tiene que ser figurativo, es el mismo principio que vamos a usar al leer la Biblia. Pero tenemos que tener un poquito más de cuidado. Déjame, te voy a explicar. Cuando la Biblia no esté usando símbolos, por ejemplo, en la Biblia vamos a leer acerca de animales con cuernos y diferentes descripciones. Cuando la Biblia no esté usando figuras, no esté usando símbolos o sueños, podemos aceptar lo que la Biblia está diciendo literalmente. Por ejemplo, cuando dice que Dios creó el mundo, Dios literalmente creó. Creó los animales, creó nuestro planeta, etc. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a las parábolas en los evangelios, cuando Jesús hablaba, él habla en forma figurativa y él mismo nos explica los símbolos y figuras que él estaba usando. Cuando leas en la Biblia acerca de un sueño, una visión que tuvo tal persona, no podemos aceptar lo que está diciendo literalmente, así que tenemos que interpretar esos símbolos, esas figuras, por medio de la Biblia. Es ahí que se vuelve muy importante no poner nuestras propias ideas sobre lo que nosotros pensamos que la Biblia está diciendo, sino tenemos que permitir que la Biblia misma se explique. Este es el punto crítico de que no podemos permitir que nuestras propias opiniones sobreimpongan o tuerzan lo que la Biblia está tratando de decir. Um, y por último, vamos a ver el principio de la responsabilidad personal de estudiar por nosotros mismos. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 11.
Hechos capítulo 17 y versículo 11. Y dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que Pablo, el gran apóstol Pablo, el gran maestro Pablo, estaba predicando, y aquí había un grupo de personas en Berea que no estaban dispuestos a simplemente escuchar lo que Pablo estaba diciendo, no estaban dispuestos a simplemente decir, ok, sí, se escucha bien, se escucha lindo, muy bien, yo lo creo. Ellos tomaban responsabilidad y iban ante la Biblia y examinaban si lo que Pablo estaba diciendo realmente era cierto. Y sabes, yo te reto, yo te animo a que tú hagas lo mismo. No solamente creas lo que yo estoy diciendo porque yo lo estoy diciendo o porque estoy leyendo de la Biblia. Tú tómate tu tiempo y estudia, escudriña lo que la Biblia está diciendo para ver si lo que yo estoy diciendo está en armonía completa con lo que la Biblia está diciendo. Si yo no estoy en armonía completa, por favor muéstramelo. Yo realmente quiero estar en armonía con la Biblia y no me ofendo si alguien me muestra por la Biblia que yo estoy en error. Como lo comenté al principio, yo soy humano y puedo cometer errores. Pero mi deseo es estar en armonía con la Biblia en todo. Así que yo te exhorto a ti a hacer lo mismo. Tómate la responsabilidad de leer por tu propia cuenta y te vemos en el próximo resumen. Vamos ahora a orar. Señor, gracias te damos por la Biblia y que por medio de la Biblia nosotros podemos llegar a un conocimiento de Jesús y podemos entender qué es lo que está pasando, podemos entender el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea con cada persona que está escuchando este resumen y que ellos puedan llegar a tener una relación personal con Jesús. En el próximo resumen vamos a estar viendo un poco más acerca de la historia, de cómo recibimos la Biblia, qué evidencias hay de que podemos aceptarla como la palabra de Dios y mucho más importante, cómo podemos estudiarla no solamente como un libro de historia, sino cómo podemos recibir vida, cómo podemos recibir poder para poder vivir una vida transformada. Que Dios te bendiga.